Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que serían los flujos de caja y sobre el cálculo y análisis de la rentabilidad. Iniciaremos con lo que sería la estructura general de un flujo de caja que se estructura en varias columnas que representan los momentos en que se generan los costos y beneficios de un proyecto. Si el proyecto se evaluara en un horizonte de tiempo de 10 años, por ejemplo, se deberá construir un flujo de caja con 11 columnas, una para cada año de funcionamiento y otra, la columna 0, para reflejar todos los desembolsos previos a la puesta en marcha. También se entiende sobre el financiamiento del proyecto de una deuda, que al recurrir a un préstamo bancario para financiar el proyecto, la empresa debe asumir el costo financiero que está asociado a todo proceso de otorgamiento de créditos, el cual, como se explicó anteriormente, tiene un efecto negativo sobre las utilidades y por lo tanto positivo sobre el impuesto. Por otra parte, incorporar el préstamo como un ingreso en el flujo de caja del inversionista en el momento 0 hace que la inversión se reduzca de manera tal que el valor resultante corresponde al monto de la inversión que debe ser financiada con recursos propios. Cuando el proyecto se evalúa para una empresa en marcha, se pueden presentar distintas situaciones que deben ser claramente comprendidas para poder emplear en forma correcta los criterios que incorporen las particularidades de cada una de esas situaciones. En el primer caso, se asume que si el máximo tiempo que puede mantenerse una situación está dado por la opción de menor vida útil, la evaluación considerará la conveniencia de mantener esa opción por todo el resto de su vida útil o sustituirla hoy por otra. Es decir, si la empresa tuviera un equipo usado cuya vida útil es de 5 años más y su alternativa en el mercado tuviera una vida útil de 8 años, la evaluación supone que las opciones son cambiar hoy el equipo usado o hacerlo al cabo de 5 años. Al término de su periodo esperado de uso, el valor de desecho de la alternativa de mayor duración reflejará los beneficios adicionales que podrían esperarse de su mayor vida útil. En el segundo caso de la situación base, pues con proyecto incremental, se supone que las opciones de distinta vida útil son repetibles en el largo plazo, por lo que calcular un flujo promedio anual en el que se consideren los costos de inversión, operación y capital, así como los beneficios de operación y remanentes de la inversión, es equivalente a evaluar ambas en el muy largo plazo. Cuando un proyecto mide la conveniencia de un reemplazo de activos, generalmente será irrelevante el cambio en los niveles de capital de trabajo para financiar la operación del negocio. Vamos a hablar sobre el flujo de caja para una desinversión. Un caso particular de evaluación en empresas en marcha lo constituyen los proyectos de desinversión, que consisten, como su nombre lo indica, en medir la conveniencia de liquidar parte de las inversiones, ya sea porque se estima que es un mal negocio o porque existe otra opción más rentable para mantener el nivel de operación, pero bajo otra estructura de costos. Supongamos que una empresa adquirió hace 2 años una maquinaria capaz de producir 10.000 unidades anuales de un producto para enfrentar una proyección original de ventas de 1.200 unidades. Sin embargo, no ha logrado posicionarse en el mercado, lo que se ha traducido en que ha alcanzado niveles de ventas que se han consolidado en solo 4.600 unidades por año con un precio unitario de $54. Los diferentes estudios del mercado indican que será muy difícil superar este nivel en el futuro. Por esta razón, es imposible utilizar la capacidad ociosa de la maquinaria en otro uso alternativo. Se ha decidido evaluar la conveniencia de vender este activo y sustituirlo por otro de menor capacidad y con una vida útil de solo 5 años, plazo en el que la empresa reevaluará continuar con este producto en el mercado. Los proveedores de maquinaria ofrecerán un equipo alternativo que permite producir 4.500 unidades por año, lo que obligaría a reducir las ventas en 100 unidades en caso de aceptarse la sustitución. Hoy tiene un valor de mercado como activo usado de $80.000. Tampoco se considera que podrá impactar sobre otros costos del resto de la empresa, como los de administración y ventas.
ya que este producto es marginal dentro de toda la gama que se elabora actualmente. Podemos también explicar un poco sobre las economías y deseconomías de escala, que en los flujos anteriores se ha supuesto que las estructuras de costos no cambian ante variaciones en los niveles de actividad. De la misma manera, el costo variable de algunos insumos crecerá a medida que crezca la actividad, mientras que otros se mantendrán y otros reducirán. Si bien todas las variables pueden ser tratadas condicionalmente, a continuación vamos a explicar los 3 casos más comunes. Primero, los costos fijos cambian por tramos de producción. Por ejemplo, si hasta 400 unidades anuales el costo fijo es de $30.000, entre 401 y 700 sube a 40.000 y sobre ese nivel llega a 44.000. La función condicional debe ser capaz de dar la siguiente instrucción. Si la cantidad es menor o igual a 400, entonces el costo fijo es de menos 30.000. Y si la cantidad es mayor que 401 y menor o igual a 700, entonces el costo fijo es de menos 40.000. Y si no, el costo fijo es de menos 44.000. En el segundo caso, vamos a ver que los costos variables pueden tener economías o deseconomías de escala que afecten a todas las unidades o solo a las marginales. Por ejemplo, si hasta cierto número de unidades se debe comprar a minoristas y sobre ese nivel pueden adquirirse todos los insumos a un mayorista, se procede a la misma manera que como se explicó para los costos fijos. Sin embargo, cuando la economía o la deseconomía de escala solo afecta a las unidades incrementales, por ejemplo, si hasta 500 unidades es posible abastecerse en el mercado local, donde el insumo cuesta $80 y sobre esa cantidad debe abastecerse en zonas más lejanas donde el flete hace subir el costo variable a 85. Y pues vemos el tercer caso en el que son las inversiones, que las inversiones deben incrementarse sobre cierto nivel de actividad. Por ejemplo, si la inversión inicial solo permite producir hasta 650 unidades, el flujo debe contemplar la necesidad de hacer nuevas inversiones. Si se estima producir por sobre ese nivel, por ejemplo, si para producir más de 650 unidades se deben adicionar activos por $20. También vamos a explicar un poco sobre el alquilar o comprar. La decisión de comprar o alquilar las instalaciones de la empresa está asociada a consideraciones muy distintas en la construcción del flujo de caja de proyecto. Mientras que la primera obliga a un desembolso inicial fuerte, a menores egresos posteriores, a un efecto tributario basado en la depreciación futura del activo comprado y a incluir el valor de desecho al término del periodo de evaluación. La segunda se asocia básicamente al egreso del canon de alquiler y su efecto tributario. Existen, sin embargo, situaciones donde las opciones de compra o alquiler no corresponden a activos comparables, con lo que se ven afectados los ingresos generados por la mayor o la menor actividad vinculada en cada opción, ya sea por sus tamaños o por la localización de las alternativas. En otros casos, la decisión se verá afectada por la disponibilidad de recursos, su uso alternativo o la búsqueda de una situación que permita flexibilizar la decisión si cambian las condiciones a futuro. El tema de la inflación. Los proyectos de inversión se evalúan en periodos largos de tiempo, 10 años generalmente, y la posibilidad de estimar la variación anual del índice de precios al consumidor es casi cero. Si se pudiese determinar la inflación anual, el índice de precios al consumidor representa la variación de precios de una canasta de bienes de consumo familiar, lo cual, solo por coincidencia, será representativa de la estructura de costos y beneficios particulares del proyecto. Esto obligaría a calcular la variación en los precios relativos de cada ítem de costo e ingreso, calcular la variación de costos relativos de cada uno de los componentes del proyecto tiene generalmente un costo mucho mayor que el beneficio de conocerlo. Muchos costos, al variar por efectos inflacionarios, son fácilmente transferibles a precios. Por ejemplo, si sube el precio del insumo trigo, sube el precio del producto harina, por lo que los cambios en los precios relativos solo afectan a algunos componentes de flujo.
Al aplicar una tasa de inflación, aunque varíe cada año, tanto a los flujos como a las tasas de descuento para transformar los valores reales en nominales, su efecto se elimina por la simplificación matemática entre el numerador y el denominador. Vamos a hablar también sobre los conceptos básicos de las matemáticas financieras. La rentabilidad de un proyecto, por ejemplo, se puede medir de muchas formas distintas, en unidades monetarias, en porcentaje o en el tiempo que demora la recuperación de la inversión, entre otras cosas. Todas aquellas se basan en el concepto del valor tiempo del dinero, que considera que siempre existe un costo asociado a los recursos que se utilizan en el proyecto, ya sea de oportunidad, si hay otras posibilidades de uso del dinero, ya sea financiero, si se debe recurrir a un préstamo. En otras palabras, $1 de hoy vale más que $1 a futuro, por cuanto el peso recibido hoy pudo invertirse inmediatamente para obtener una ganancia que el peso recibido a futuro no logra obtener. Entonces, hablando también sobre los conceptos básicos de las matemáticas financieras, veamos también lo que son los criterios de evaluación. La evaluación del proyecto compara mediante distintos instrumentos si el flujo de caja proyectado permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada, además de recuperar la inversión. Los métodos más comunes corresponden al valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión, la relación beneficio-costo y la relación costo-efectividad. El valor actual neto es el método más conocido, mejor y más generalmente aceptado por evaluadores de proyectos. Mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada o exigida después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectados a partir del primer periodo de operación, y le resta la inversión total expresada en el momento cero. Si el resultado es mayor que cero, mostrará cuánto se gana con el proyecto después de recuperar la inversión, por sobre la tasa de retorno que se exigía al proyecto. Si el resultado es igual a cero, indica que el proyecto reporta exactamente la tasa que se quería obtener después de recuperar el capital invertido. Y si el resultado entonces resulta ser negativo, muestra el monto que falta para ganar la tasa que se deseaba obtener después de recuperar la inversión. Cuando esto es negativo, el proyecto puede tener una alta rentabilidad, pero será inferior a la exigida. En algunos casos, como vamos a explicar más adelante, el valor negativo puede incluso indicar que, además de que no se obtiene rentabilidad, parte o toda la inversión no se recupera. Entonces, la tasa interna del retorno, digamos de que un segundo criterio de evaluación lo constituye la tasa interna del retorno, que mide la rentabilidad como porcentaje. En el ejemplo anterior, se exige el 10% de retorno a la inversión. El BAN mostró que el proyecto rendía eso y $544 más. Es decir, daba al inversionista una rentabilidad superior al 10% exigido. Entonces, no sirve para comparar proyectos, por cuanto un TIR mayor no es mejor que una menor, ya que la conveniencia se mide en función de la cuantía de la inversión realizada. Cuando hay cambios de signos en el flujo de caja, por ejemplo, por una alta inversión durante la operación, pueden encontrarse tantas TIR como cambios de signo que observen en el flujo de la caja. Entonces, en los periodos de recuperación de la inversión, es el tercer criterio más usado para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuánto tiempo se recupera la inversión, incluyendo el costo de capital involucrado. Como se puede observar en las tablas anteriores que se van a ver en la presentación, una parte del flujo va a pagar la rentabilidad deseada y otra va a recuperar la inversión. Para determinar en cuánto tiempo se recupera la inversión, solo se debe considerar la última columna. La importancia de este indicador es que complementa la información, muchas veces oculta por el supuesto de que, si el flujo no alcanza, se adeuda tanto el BAN como de la TIR. Parte de esto tenemos el valor económico agregado. La creciente competitividad que enfrentan las empresas por la apertura de los mercados mundiales, entre otros factores, hace que los proyectos deban ser evaluados y seleccionados en función de su posibilidad de mantener o ampliar sus mercados cautivos como objeto de sostener o crear valor para las empresas.
Se considera que un proyecto crea valor cuando genera excedentes después de haber pagado el costo de capital utilizado. Aunque el concepto es similar al VAN, el valor económico agregado, más que un indicador, es un instrumento de gestión que permite un proceso continuo de incorporación de nuevos proyectos que creen valor y de la eliminación de aquellos que, aún teniendo utilidades, reducen el valor de la empresa. Entonces, digamos en la matemática BA igual a 1, donde 1 es la utilidad neta de operación después de impuestos, el costo de capital medio ponderado y el valor contable ajustado del capital neto. Una estimación del valor actual de los BA anuales proyectados debería dar un resultado idéntico al VAN del proyecto. Su utilidad entonces se manifiesta en que permite verificar periodo a periodo si el proyecto está generando excedentes que contribuyan a obtener ganancias por sobre el costo de capital empleado. Evaluación de proyectos a nivel de perfil. Es decir, a nivel de perfil es posible recurrir a un método simplificado para medir la rentabilidad de una opción de inversión similar al expresado en la ecuación. Pero en función del supuesto de una situación futura promedio perpetua, como se menciona anteriormente, el perfil constituye el más simple de los niveles de evaluación y su aplicación se recomienda solo para determinar la conveniencia o la inconveniencia de efectuar una evaluación en un nivel más profundo o para elegir entre varias opciones el formular un proyecto a nivel de prefactibilidad, como por ejemplo cuando se busca seleccionar el mejor sistema de transporte para los productos de la empresa, la mejor alternativa tecnológica o el mejor sistema de almacenamiento de información. El carácter básico de los estudios a nivel de perfil hace posible definir un modelo que calcule la rentabilidad para un año típico, suponiendo que el modelo de comportamiento promedio de los costos y beneficios del proyecto puede representarse como un sistema perpetuo. Tenemos también la evaluación de opciones aplicadas a las evaluaciones de proyecto. Las empresas y los inversionistas estarán dispuestos a destinar recursos a un proyecto siempre y cuando que la inversión tenga un retorno que les satisfaga. Sin embargo, el retorno esperado está sujeto a el comportamiento o volatilidad de una gran cantidad de variables. El supuesto que adoptan todos los modelos de valoración de opciones es que resulta posible predecir la volatilidad. Además de determinar si es o no es rentable un proyecto, se deberá en muchos casos evaluar si podría ser más conveniente postergar la inversión o, si ya estuviera realizada, ampliarla, modificarla, reducirla o incluso abandonarla si los resultados logrados no fuesen los esperados. Especialmente en empresas que enfrentan un alto grado de cambio tecnológico, la decisión de una u otra tecnología se podría basar en el valor que se otorga a la flexibilización de una decisión tomada. Haciendo una analogía con la teoría de opciones en los mercados financieros, Dixit y Pinkett valoran la espera de la opción para una mejor información. Por ejemplo, si en 3 años más se ve consolidado el mercado o se estima más estable el cambio tecnológico, en ese momento se podrá optar por sustituir la máquina de menor vida útil por la de mayor duración. Si se invierte en esta última por ser más rentable y en 3 años más se observa un comportamiento del mercado de la tecnología contrario al señalado, la empresa podría enfrentarse a un pésimo proyecto si la inversión tiene el carácter de irreversible. Muchas gracias.